Bueno, resulta de que en la última clase nosotros estábamos estudiando las coordenadas polares y habíamos visto de que, por ejemplo, si yo tenía una función z igual a f de xy, que es una función campo escalar, y esa función estaba definida o continua en un rectángulo R, y ese rectángulo R estaba dado en coordenadas polares, yo podía argumentar de que la integral doble sobre esa región rectangular R en coordenadas polares de una función f de xy diferencial de área iba a ser igual a la integral entre el valor de alfa y beta y la integral entre a y b de la función donde el x yo lo iba a sustituir por r coseno de tita y el y yo lo iba a sustituir por el r seno de tita. Todo esto multiplicado por el jacobiano de la transformación, que era r diferencial de r diferencial de tita. Recuerden que esto que está acá, que yo tengo acá, se calculaba con un jacobiano, no con un hessiano, con un jacobiano. Y habíamos visto la forma de calcularlo, pero que después nosotros lo vamos a hacer, vamos a ver como más profundo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen que quieren evaluar la integral doble sobre una región R de una función que es de la forma 3x más 4y al cuadrado, todo esto diferencial de área. Ahora, R, que es la región de integración, que es como quien dice el límite de la integración, va a estar formado por dos circunferencias. Por la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 y por la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Ok? Ahora, uno pudiera decir, bueno, profesor, pero ¿cómo se hace eso en esencia? ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Yo voy a fijar un pequeño punto por acá. Y sobre ese punto yo voy a dibujar primero una circunferencia pequeña, que vamos a argumentar que esa circunferencia tiene radio 1. Y digamos que la tengo, vamos a hacerla un poquito más grande aquí, argumentando que esta es radio 1. Y yo tengo otra circunferencia que también va a partir del mismo punto, pero que va a tener radio 4. Más o menos así para que podamos entender la situación. Ahora, yo voy a trazar aquí un eje que va a ser el eje X y voy a trazar aquí otro eje que es el eje Y. Indudablemente que si yo le establezco a esto las expresiones respectivas, la ecuación que está dentro en rojo es la que yo puedo definir como x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que sería esta circunferencia. Y si voy con la circunferencia de afuera, la circunferencia de afuera es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Ahora, uno viene y dice, bueno, ¿cómo hago yo para trabajar esta situación? Lo primero que uno hace es trazar un diferencial. Y fíjense cómo lo vamos a trazar. Yo voy a trazar una línea aquí punteada. Vamos a para que lo veamos. Una línea aquí punteada y otra línea aquí punteada. Y sobre esas líneas yo voy a borrar algo de ellas. Voy a borrar este que está aquí. Y este que está aquí. De tal manera que si nosotros vemos la región está acotada con este pedacito que yo tengo acá, con esta pequeña sección circular. Ahora, sobre esa pequeña sección circular, yo voy a trazar otra recta. Y esa recta es la que está pasando por el medio. Si nosotros lo vemos,
en ese sentido específico, primero toca aquí, es decir, en la circunferencia de radio 1, y después toca aquí, a la circunferencia de radio 2, porque 4 es 2 a la 2. Entonces aquí puedo tener una circunferencia con un radio que yo puedo decir radio 2 y aquí uno con una circunferencia que yo puedo decir con radio 1. Ahora, como yo quiero calcular esta integral, indudablemente de que cuando yo hago un sistema referencial en 3 dimensiones, para que nosotros tengamos perspectiva, este es mi eje Z, este es mi eje Y, y este es mi eje X. Si yo los identifico y digo que este es X, este es Y y este es Z, yo solo voy a hacer la gráfica de esa expresión en el primer cuadrante. Es decir, que la voy a hacer aquí para que se corresponda con este pedacito que yo tengo acá. Y después la otra, que es la azul, que es la parte de la circunferencia que yo tengo acá. Como yo tengo una sección que yo he definido aquí para que nosotros vamos entendiendo de qué se trata, es como si yo le dijera, ok, yo estoy definiendo mi situación de esta manera. Y por el centro yo estoy trazando esta línea que está acá. De tal manera que cuando yo quiero identificar esto con esto, toca primero aquí y toca primero y después acá. Es como si digo, toca primero aquí y toca primero acá. Ahora me falta la gráfica de esta función, pero indudablemente de que esta expresión que está acá es un cilindro parabólico. ¿Por qué? Porque si yo digo que z es igual a x más 4y cuadrado, para hacer la gráfica de esto, usualmente tenemos que trabajar con traza. Quiere decir que si x es igual a 0, estoy trabajando en la traza YZ. Quiere decir que z es igual a 4y al cuadrado. Es decir, que es una parábola en ese sentido. Pero si ahora yo digo que y es igual a 0, estoy trabajando en la traza XZ, y en la traza XZ yo voy a tener aquí que Z es igual a X, Profe, y eso va a ser, ¿por qué es 4y cuadrado? es lo que tengo aquí, 4y cuadrado. Ok, perdón, me confundí. Ya, no tengan duda. Quiere decir que aquí yo tengo la recta Z igual a X, y aquí yo tengo una parábola. Esta parte no es tan fácil de ver. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, profesor, pero ¿cómo sería en realidad esto? Lo voy a trazar con unas líneas más pequeñas. Si yo, por ejemplo, yo trazo la continuación del eje Y aquí, la continuación del eje aquí es negativo. Quiere decir que aparentemente en este plano que yo tengo aquí, que es el plano XZ, porque este que está acá es el plano, el eje Z, aquí yo voy a tener una parábola. Voy a tratar de ver si puedo construir la parábola. Es decir, que hay una parábola que es así, que va, vamos a ver si puedo hacerla, que va así. Pero resulta que cuando yo voy a trazar la otra gráfica de la expresión, yo tengo que, la otra es un plano. Entonces yo tengo que trazar uno aquí que es un plano. Es decir, esta línea que está acá va a ser esta línea, y esta línea se va a proyectar para acá, y esto se va a proyectar. Es decir que esto, como no es una cuádrica, no es fácil de ver. Ahora, de lo que sí estamos seguros es que el piso que yo tengo es este que yo tengo acá. Veamos aquí ahora cómo nosotros vamos a trabajar. Resulta que yo voy a trabajar desde aquí hasta aquí, con esta parte de la circunferencia. O indudablemente puedo trabajar completo, porque para que la circunferencia se dé completa, el ángulo que tengo que rotar es desde 0 hasta 360 grados. Pero si yo considero solo el semiplano superior de esto, sería desde 0 hasta pi. Entonces eso va a quedar a criterio de uno cómo va a trabajar. Entonces,
uno viene y plantea lo siguiente. Pongan atención. La región R va a estar formado por todos los x, y que pertenecen a los reales, tal que y es mayor o igual que 0 y que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 4. Esto que está definido acá, si nosotros lo vemos en perspectiva, es como si yo les digo, voy a partir de aquí y desde aquí hasta aquí son los y que son mayores e iguales que 0. Hasta aquí. Pero como aquí el ángulo vale 0, cuando él se mueve hasta acá, él me genera aquí el otro ángulo que vale pi, que es 180. Es decir, que en realidad, cuando yo proyecto la parte negativa del eje X, la otra parte que me falta a mí por construir aquí de la gráfica sería hasta aquí y la parte que falta de la roja sería hasta aquí. Entonces, vamos a trabajar solo con la parte de arriba, con el ángulo que va desde 0 hasta 180. Pero esto lo tenemos definido nosotros en coordenadas rectangulares. Si yo quiero cambiar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, yo acostumbro a colocarle asterisco para indicar que estoy cambiando el sistema. Entonces ya aquí no va a ser XY, sino que van a ser todos los R θ que pertenecen al espacio R2, aquí me faltó 2, tal que, entonces yo tengo que considerar de dónde a dónde está variando mi R. Y el R va a ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la figura aquí, cuando yo trazo esta línea aquí color naranja, que es el centro de este diferencial, primero toca R1 y después toca R2. Por eso el radio aquí está variando entre 1 y 2, que son los valores específicos de las dos circunferencias. Y con respecto al ángulo, el ángulo indudablemente va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que pi. ¿Por qué? Porque estamos solo trabajando con un semiplano, que es este que está aquí. Ya teniendo eso claro, entonces yo puedo escribir y decir que la integral doble sobre la región R de la función 3x más 4y al cuadrado diferencial de área, yo lo voy a cambiar por la integral y aquí voy a colocar R asterisco. ¿Por qué? Porque es mi nuevo sistema. Entonces, en esta parte, yo vengo y voy a cambiar y voy a decir, el 3 lo voy a multiplicar por x, pero x es r coseno de θ. Más 4, que va a multiplicar ahí al cuadrado, pero y es r seno de θ. Todo esto al cuadrado y todo esto multiplicado por r diferencial de r diferencial de θ. Recuerden que el r que yo tengo acá es el jacobiano de la transformación. Ese R siempre va a escribirse en coordenadas polares. En este caso, como R asterisco es rectangular en la malla polar, entonces este R asterisco no importa cómo yo lo pueda resolver. Entonces voy a tomar otra hoja y voy a decir por acá, voy a fijar θ y voy a integrar R, el radio. Entonces, me va a quedar integral, que va a ir desde 0 hasta pi. Abro un corchete, integral, que va desde 1 hasta 2. Y escribimos el desarrollo de lo que nos queda aquí. Indudablemente que en la primera parte nos queda 3 por r por el coseno de θ. Y en la segunda parte, al elevar al cuadrado, me queda 4r cuadrado seno cuadrado de θ. Entonces me queda 4r al cuadrado seno al cuadrado de θ. Todo esto lo escribimos en paréntesis, escribimos R, que es el jacobiano de la transformación,
diferencial de r, que es el primero que voy a integrar, cierro, y diferencial de θ, que es el que se está fijando afuera. Sacando las cuentas aquí, me va a quedar que esto es la integral entre 0 y pi. Aquí tenemos que sacar las cuentas. Vuelvo a escribir la integral entre 1 y 2. Aquí es 3r coseno de θ, más 4r al cubo seno al cuadrado de θ, y todo esto diferencial de r, diferencial de θ. Esto me da la integral entre 0 y pi. Al integrar esto respecto de r, esto actúa como constante. Entonces me queda que esto es 3r al cubo sobre 3 coseno de θ. Y al integrar este que tengo aquí me queda 4r a la 4 sobre 4 seno al cuadrado de θ. Por supuesto que todo esto lo tengo que evaluar entre r igual a 1 y r igual a 2 diferencial de θ. Ya estando aquí, entonces yo digo, esto va a ser igual a la integral entre 0 y pi. Aquí cancela. Al evaluar en 2 me queda 2 elevado a la 3, y eso es 8 coseno de θ. Al evaluar aquí en 2, eso es 16 seno al cuadrado de θ. Por supuesto que todo esto yo tengo que restarle la evaluación en el límite inferior por la regla de Fubini. Aquí me queda 1 al cubo es coseno de θ, y aquí me queda 1 al sustituirlo aquí, me queda seno al cuadrado de θ. Y todo esto entre paréntesis, y escribo diferencial de θ. Indudablemente que cuando voy a hacer los cálculos, ya puedo quitar los paréntesis y decir, yo tengo 8 cosenos menos 1 coseno, son 7 cosenos de θ. Tengo 16 y le resto 1, me queda 15 seno al cuadrado de θ. Todo esto diferencial de θ. Si ustedes pueden ver, ahora tengo una integral bien simple de resolver, ¿cierto? Entonces, cuando voy a evaluar aquí, la evaluación del coseno es el seno positivo. Entonces me queda 7 seno de θ. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Más. Cuando voy a evaluar aquí, aquí sí tengo que hacer un pequeño cambio. ¿Por qué? Voy a sacar 15 afuera. Voy a escribir aquí que esto es evaluado entre θ igual a 0 y θ igual a pi. Y aquí me va a quedar la integral entre 0 y pi del seno cuadrado. Pero el seno cuadrado no se puede integrar directo y hay que escribirlo con una fórmula. Y la fórmula es 1 menos el coseno del ángulo doble, todo dividido por 2, diferencial de θ. Esto me da como resultado 7 seno de θ, lo vamos a evaluar al final entre θ 0 y θ pi. Más, como ustedes pueden ver, aquí tengo 15 medios de θ. Entonces me queda que eso es 15 medios. Al integrar el diferencial de θ me queda θ. Menos, al multiplicar este 15 por este, me queda 15. La integral del coseno de 2θ es 2. Perdón, es el seno de 2θ sobre 2. Pero como aquí tengo un 2, aquí me va a quedar 4, y aquí el seno de θ, y por supuesto que todo esto que está aquí también lo tengo que evaluar entre θ igual a 0 y θ igual a pi. Ya finalmente, para evaluar me queda en el límite superior 7 seno de pi menos el seno de 0, más 15 sobre 2. Al sustituir me queda pi, menos 15 sobre 4 seno de pi, menos 15 sobre 2 multiplicado por 0, más 15 sobre 4 por el seno de 0. Si nosotros vemos acá, el seno de pi es 0, el seno de 0 es 0, el seno de pi es 0, 0 por 15 medio es 0,
Seno de 0 es 0, esto me da 0. Quiere decir que el resultado final de todo esto es 15 medios de pi. Y este es el resultado de esa integral. Preguntas al respecto. Profe, ¿puedes subir un par de pasos arriba? ¿Sí? Un poquito más, un poquito más. Uno más. Eh, aquí, ¿cómo? No, es uno más. Perdón. Sí, aquí es que antes era como R, por ejemplo, era 3R coseno de teta, pero aquí pasó a ser R cuadrado. Ahí me perdí. Ah, porque yo tengo aquí R afuera. Ah, ya. Este Ah, es ya. como decir, el jacobiano de la transformación. Ya, ok. ¿Ya? Ya. Gracias. Bueno, continuemos. Vamos a suponer que yo les doy otro ejercicio. Y dice, por ejemplo, encontrar el volumen de un sólido que está acotado por el plano z igual a 0 y el paraboloide z igual 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. No tengo nada más. Eso es lo único que me está dando el problema. Entonces uno dice, bueno, yo voy a graficar este paraboloide. Indudablemente que yo lo puedo hacer en GeoGebra en un momentito, pero lo vamos a hacer a mano. Lo vamos a hacer a pie. Entonces yo vengo y voy a trazar primero aquí todo el eje Y. Voy a trazar aquí el eje, vamos a graficarlo más central. A graficar aquí el eje Z. Me falta el eje X. Y el eje X lo vamos a trazar aproximadamente. Lo identificamos. Ya sabemos que este es el eje X, este que está acá es el eje Y, y este que tengo yo acá es el eje Z. Cuando a mí me dicen el plano Z igual a 0, ese es el piso, esa es la parte de abajo. Pero cuando yo voy a graficar Z1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, como nosotros lo vimos en la primera unidad, yo tengo que graficar primero en el plano IZ. Y para graficar en el plano IZ yo tengo que hacer X igual a 0. Quiere decir que me queda la estructura Z igual a 1 menos Y al cuadrado. Si ustedes ven esto, eso es una parábola. Y como es negativo aquí, la parábola está abriendo hacia abajo. Si X vale 0 para nosotros, indudablemente que el valor, si Y vale 0, Z vale 1. Vamos a suponer que el 1 yo lo establezco acá, en este punto. Ese es el punto 0, 0, 1. Ahora, si yo tomo 1 en Y o menos 1 en Y, Z se hace 0. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo tengo aquí otro punto que es simétrico a este. Y ese punto es el punto de coordenada 0, 1, 0. Si tomo uno para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo voy a tener para acá el punto 0 menos 1, 0. Quiere decir que ahora sí puedo construir el paraboloide. Y el paraboloide entonces iría aproximadamente subiendo hasta acá. Oye, aquí. Y después de aquí bajando para acá. Y aquí tengo aproximadamente, vamos a ver si lo puedo hacer mejor. Ustedes me disculpan, pero resulta que con la otra pizarra lo hago mejor, pero ya me acostumbré a esta. Entonces yo tengo aquí el paraboloide. Indudablemente de que yo a este paraboloide, yo lo tengo que rotar en torno al eje Z para poder generar el sólido del cual me está hablando el problema. Y si ustedes ven aquí,
aquí yo estoy graficando ya el paraboloide con el cual estoy trabajando. Ustedes dirán, profe, ¿y dónde está ese z igual a 0? Aquí, donde están los puntos en rojo que estoy colocando aquí. Quiere decir que la ecuación de abajo es la región de integración. Esta es la región de integración. Entonces, uno viene y dice, en el plano XY, cuando yo tengo que z es igual a 0, eso implica que 0 es igual a 1 menos y al cuadrado menos x al cuadrado. Y eso lo estoy tomando yo de la ecuación original que yo tengo aquí. Cuando yo hago esto, yo puedo despejar y decir x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ah, ¿pero qué es eso? Ah, eso es una circunferencia. Y esa circunferencia yo la puedo dibujar. Y puedo decir, aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. Y yo voy a buscar ahora una circunferencia que voy a centrar aquí y la voy a abrir y que tenga precisamente radio 1. Ahora, si nosotros le vamos a establecer a estos valores, el valor del radio aquí es 0 y el valor del radio aquí es 1. ¿Por qué? Porque si yo trazo aquí en un radio vector, la distancia que se define desde aquí hasta aquí vale 1, porque es el radio. Y si yo parto de aquí y doy una vuelta completa para poder generar la base del sólido, yo estoy partiendo desde θ igual a 0 y cuando yo vuelvo a llegar aquí, θ ha recorrido 2pi o si ustedes prefieren 360 grados. Ya teniendo definido yo todo esto, yo puedo decir, por ejemplo, que la integral doble sobre una región D de la función, y ustedes dirán, profesor, ¿y qué función se va a colocar aquí? Aquí tenemos que colocar a la función 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado diferencial de área. ¿Y por qué? Porque resulta, y pongan mucha atención en esto, porque resulta de que si yo trazo unas pequeñas líneas paralelas al eje Y y otras pequeñas líneas paralelas al eje X, aquí se está formando un rectángulo. Y si yo sobre ese rectángulo, yo busco un punto y sobre ese punto yo levanto, cuando yo levanto, aquí en algún momento voy a tocar al techo. Y este techo que yo tengo acá es el paraboloide. Entonces, la función que yo tengo aquí que voy a integrar va a ser el paraboloide y aquí el diferencial de área. Ahora ustedes dicen, profesor, ¿y quién es D? Bueno, D lo puedo definir acá. Si ustedes pueden ver, el D yo lo puedo escribir como todos los X, Y que pertenecen al espacio R2, tal que X va a ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque si ustedes ven esta ecuación que yo tengo acá, cuando yo le digo que Y es igual a 0, me queda X cuadrado igual a 1, y cuando yo resuelvo, X es más o menos 1, que sería el valor aquí, que es 1, 0, y el valor aquí que es menos 1, 0. Por eso el X está variando aquí. Ahora, yo necesito ver de dónde a dónde está variando mi Y. Entonces, miren esta parte que es la parte importante de esto también. El eje Y es este. Es decir, que no importa dónde yo me ponga, si yo tomo aquí que estoy fijando X, entonces la función va a ir desde la parte de la curva de abajo hasta la parte de la curva de arriba. Voy a volverlo a repetir. Aquí estoy fijando X. Quiere decir que en primer lugar tomo este punto y en segundo lugar tomo este punto. En este punto X es X, pero Y vale, al despejarlo de aquí, menos la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Y cuando estoy aquí, el X sigue siendo X, pero la parte de aquí de arriba vale la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Aquí es positivo porque desde aquí para acá Y es positivo, y de aquí para acá Y es negativo, por eso es negativo. Entonces aquí, el Y que va a colocarse aquí, que no me alcanza el espacio, lo voy a hacer aquí,
y va a ser mayor o igual que menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y menor o igual que la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y ya tengo mi integral fijada para d. Por supuesto que nosotros la podemos resolver, pero yo quiero transformar la región D que está en coordenadas rectangulares o cartesianas a una región de asterisco. Y esa región de asterisco va a estar en coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares la cosa cambia, porque D asterisco para mí va a estar formado por todos los r-titas que pertenecen al espacio R2, tal que el radio es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Y eso es lo que dice esto. El radio de esta circunferencia vale 0 aquí, vale 1 acá. Lo que me falta ahora es conseguir el valor de tita. Ah, pero tita va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi. Ya teniendo esto, entonces yo puedo plantear que el volumen va a ser igual a la integral sobre d de la función 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado diferencial de área. Pero lo voy a cambiar a coordenadas polares y digo aquí de asterisco. Abro paréntesis, 1. Donde está x escribo r al cuadrado coseno al cuadrado de tita. Donde está y que escribo r al cuadrado seno al cuadrado de tita, multiplicado por r, que es el jacobiano de la transformación, por el diferencial de r por el diferencial de tita. Ustedes dirán, profesor, yo puedo resolver esto en coordenadas rectangulares. Se los dejo como ejercicio. Entonces, vamos a seguir resolviendo acá. Entonces, nosotros habíamos dicho acá, yo voy a fijar x y voy a integrar y. Y de esa manera es que ustedes van a resolver este que está aquí. Pero aquí la cosa cambia, porque entonces me va a quedar que esto va a ser igual a la integral doble sobre d asterisco. Entonces me queda 1 menos. Si ustedes pueden ver, yo puedo sacar aquí factor común r cuadrado, que va a multiplicar al coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo. Indudablemente que queda positivo porque estoy sacando el menos afuera. Este r es el que tengo aquí. Y aquí me queda diferencial de r, diferencial de tita. Pero esto es una identidad y saben que vale 1. Así que aquí me queda que esto es la integral doble. Vamos a hacerlo más bonito. Esto que está acá es la integral doble de asterisco. Aquí me queda 1. R cuadrado por 1 me queda r cuadrado multiplicado por r, diferencial de r, diferencial de tita. Y finalmente lo puedo escribir como la integral de asterisco. R por 1 me queda r. Y r por r cuadrado me queda r al cubo. Diferencial de r, diferencial de tita. Entonces uno dice aquí, fijo tita, integro r. Eso se hace con la finalidad de que cuando yo voy a escribir esta integral, como voy a fijar tita el que está más afuera, como yo digo, la integral que está más afuera va desde 0 hasta 2pi. Y aquí voy a escribir la integral que va desde 0 hasta 1 de r menos r al cubo, diferencial de r, cierro diferencial de tita. Esto es igual a la integral entre 0 y 2pi. Si voy a integrar esto, me queda r al cuadrado sobre 2. Y si voy a integrar esto, me queda r al cubo sobre 3. Y todo esto lo tengo que evaluar y ustedes lo tienen que indicar desde r igual 0 hasta r igual 1, diferencial de tita. Y aquí lo que me queda es carpintería. ¿Sí? ¿No es r Ah, a la cuarta sobre 4? sí, me equivoqué. Eso pasa por estar mirando por la ventana que está pasando una patrulla ahí de los carabineros. Les estoy dando la clase y estoy mirando afuera. Disculpen. Ok, aquí estamos. Entonces, al evaluar me queda la integral entre 0 y 2pi. Al evaluar en 1 me queda un medio.
Y al evaluar en un cuarto me queda menos un cuarto. Y todo esto diferencial de tita. Finalmente, un medio menos un cuarto es un cuarto. Quiere decir que puedo sacar un cuarto integral entre 0 y 2pi del diferencial de tita. La integral del diferencial de tita es tita. Y tita lo tengo que evaluar entre 0 y 2pi. Quiere decir que finalmente esto es un medio. Tita en 2pi es 2pi. Cancela, cancela. Y el resultado final me queda que es, perdón, aquí es 4. Y el resultado final es pi medio, unidades cúbicas de volumen. Pregunta al respecto. Antes de pasar a regiones más generales, porque estas son las coordenadas rectangulares, es decir, estas son coordenadas rectangulares que se transforman en coordenadas polares, donde las coordenadas polares son rectangulares, porque definen un rectángulo en la malla polar. Les pregunto y quiero que sean sinceros conmigo. ¿Ustedes vieron la malla polar el semestre pasado? Jóvenes, ¿La malla polar? ¿sí? No, parece que no. No, no me acuerdo por lo menos. Y vieron las transformaciones de coordenadas polares en el plano. Sí, eso sí. Creo que sí, en introducción a la álgebra. Es, es como cuando yo le pregunto, ¿usted sabe graficar un cardioide? Que, ¿Mm? el nombre cardioide no me suena. O sea, sé que vimos el plano polar, pero no el nombre cardioide no me suena. ¿Y qué vieron en coordenadas polares? Alguien que me pueda decir. Recuerden que si yo le hubiera dado el otro cálculo, yo supiera, pero no sé qué vieron. Resolvimos límites también en coordenadas polares. Sí, pero no, ya esos límites ya nosotros hicimos un repaso en la primera unidad. Les voy a mostrar algo. Déjenme compartir. Ok. Yo quiero que ustedes vean acá. Esto que tengo acá es un plano polar. Eso sí se acuerdan, ¿verdad? Sí, de eso sí. Ok. Resulta que, bueno, este es un programita que hice yo en GeoGebra para poder generar, este, eh, ¿cómo se llama esto? Curvas en coordenadas polares. Yo voy a quitar un momento aquí esta función. Y no se preocupen, yo se las puedo dar para que ustedes trabajen. Y voy a escribir, por ejemplo, aquí la raíz cuadrada de t. SQRT, y voy a escribir entre paréntesis t. ¿Por qué t? Bueno, porque ese fue el parámetro que yo definí aquí. Si ustedes pueden ver, aquí se está formando una figura. Le voy a dar play para que vean la figura. Miren. Y si ustedes recuerdan, cuando ustedes trabajaron esto en cálculo 1 o en cálculo 2, aquí lo que se está generando es la espiral de Arquímedes. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se los dieron? Entonces aquí la ventaja de esto es que yo puedo cambiar los valores aquí. Por ejemplo, yo voy a ver si puedo colocar aquí otra función. Voy a colocar, por ejemplo, la función seno de 8t. Y yo le doy play a esto, a ver qué ocurre. Fíjense que se está generando aquí una estrella. Yo voy a quitar esto acá. Vamos a pararlo un minuto. Voy a quitar esto que está acá. Ya va, que no se quiere parar. Y voy a quitar todo esto que tengo aquí. De tal manera que cuando yo le dé play... Ah, pero es que me dejó el rastro. Tengo que borrar el rastro, ya va. Tengo la curva aquí. Propiedades.
no me muestra el rastro. Y aquí tengo la figura. Lo vamos a parar. Entonces aquí nosotros podemos poner una función. Lo que es que no tengo funciones ahorita a mano para poder ver las gráficas respectivas. Por ejemplo, el coseno, entre paréntesis, de 2t. Vamos a ver si me funciona ese. Le doy play. Y fíjense lo que se está generando aquí en todo caso. Están viendo la figura, ¿no? Eso que tengo acá es la construcción del coseno de 2t. En todo caso, ahí está la construcción de la figura, cómo se va haciendo. Yo le puedo rebajar a esto la velocidad para que ustedes vean la construcción. Pero esto me va a permitir a mí hacer gráficas en coordenadas polares. Este elemento se los voy a enviar a ustedes para que ustedes trabajen. Fíjense, ¿no? Que ahí está la forma de generar. Yo puedo colocar inclusivemente aquí. Voy a quitar el 2. Vamos a ver. Voy a parar un minuto aquí. Y voy a colocar aquí 3T. Perdón, 3T. A ver qué es lo que ocurre. Y le doy play. Si ustedes pueden ver aquí, este 3, lo que pasa es que aquí no se ve muy bien. Lo que me está generando a mí es un trébol o una flor de 3 pétalos. Lo que tengo es que afinar esto para ver qué es lo que ocurre. Pero esta es la forma para generar curvas en coordenadas polares como regiones de integración. Voy a parar esto y vamos a volver a la clase. Y estamos acá. Bueno, nosotros necesitamos entonces encontrar integrales para regiones más generales. Entonces ustedes dirán, ay, ¿cómo es eso, profesor? Bueno, fíjense acá. Supongamos que yo tengo una función f continua sobre una región polar. Entonces digo así. Si f de xy es continua en una región polar de la forma, y vamos a escribirlo más abajo, 2 puntos, D, que está comprometido con todos los R θ que pertenecen a R2, tal que θ es mayor o igual que alfa y menor o igual que beta, y R es mayor o igual que H1 de θ y menor o igual que H2 de θ, entonces, 2 puntos, yo puedo escribir una integral. Entonces, integral lo que dice es que la integral doble sobre esa región polar de la función f de xy diferencial de área, yo la puedo escribir como la integral entre alfa y beta, abro un corchete, de la integral entre entre H1 del ángulo θ y H2 del ángulo θ de la función f evaluada ahora. El x lo tengo que cambiar, entonces tengo que escribir r coseno de θ. Y el y lo tengo que cambiar y tengo que escribir r seno de θ. Multiplicado por r, que es el jacobiano de la transformación, diferencial de r, diferencial de θ, que son mis nuevos órdenes de integración. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y eso tendrá alguna representación gráfica con la cual nosotros podamos guiarnos? La respuesta es sí, porque yo puedo, por ejemplo, voy a trazar aquí un eje, que para mí es el eje Y, y por acá voy a trazar otro que es el eje X. Pero si voy a hacerlo en una malla polar se llama rayo polar. Entonces, este es el origen de coordenadas.
yo voy a trazar una función. Y esa función yo la voy a trazar aquí y la voy a trazar aquí. Y sobre esa función voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar punteado aquí y punteado acá. Y voy a definir la función precisamente aquí. Por ejemplo, que tenga esta forma. Ya va. Que tenga esta forma. Y que por aquí ella tenga esta forma. Perdón. Así. Entonces, yo puedo establecer, y pongan atención a esto, yo puedo establecer desde aquí hasta arriba una línea. Esa línea ustedes le van a poner una flechita para indicar de dónde a dónde van. Y si ustedes pueden ver, cuando yo trazo esta línea, primero toca aquí a la parte de acá y después toca aquí a la parte de acá. Y ustedes dirán, ¿y eso qué, profesor? Porque eso es una curva. Bueno, resulta que esta curva que está aquí, esta que está aquí, es la curva R que yo llamo la función H2 que va a depender del ángulo. Y esta curva que está aquí, esa es la curva R que es igual a H1 de θ. Ahora, cuando yo veo esta línea que yo trazo acá, yo puedo establecer aquí un ángulo. Y el ángulo yo lo puedo establecer porque yo me puedo mover desde aquí hasta aquí estableciendo un ángulo. Ese ángulo aquí va a ser el ángulo θ que yo estoy llamando alfa. Pero este ángulo también se mueve hacia la otra parte. Cuando él llega acá, este es alfa y este es beta. Quiere decir que para este punto que yo tengo acá, θ vale beta. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una región como esta, donde yo le estoy colocando los puntos, esa región que yo tengo aquí va a ser para nosotros la región D. Y es la que está definida en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Determinar el área, fíjense que ahora es área, encerrada por un pétalo de una rosa de 4 pétalos. Perdón, de 4 hojas. Por supuesto, esa es R igual al coseno de 2θ. Fíjense que esta función que yo estoy trabajando aquí, ella tiene una estructura. Vamos a ver si nosotros la hicimos en GeoGebra. Yo creo que la hicimos. Déjenme ver. Hicimos la de 3. Entonces vamos a quitar el 3S y le vamos a poner un 4. Lo que pasa es que tengo que borrar este rastro. Ya va. Vamos a quitar esto un momentico. Ok, entonces ahora voy a colocar, ¿cuál era la función? Coseno. Coseno entre paréntesis de 2t. ¿2t era? Sí, 2t. Ahí está. Bueno, si ustedes pueden ver, la gráfica de esta función es este coseno de 2t. Y me están diciendo que yo determine el área de un pétalo. ¿Cuál? El que sea, porque todos los 4 pétalos, cada uno es igual.
Puede ser el primero, el segundo, el tercero, el que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces venimos y nos vamos nuevamente acá. Ya les mostré la gráfica en general y la vamos a hacer ahora de esta manera aquí. Y ustedes dirán, profesor, yo ni idea de cómo voy a hacer esto. Esto se hace de la siguiente manera. Resulta de que nosotros sabemos que cualquier valor que yo sustituya para una función coseno, el valor más grande de la función coseno es 1 y el valor más pequeño es menos 1. Es decir, que la función está acotada en ese valor. Entonces yo voy a hacer aquí, voy a poner un centro aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y sobre ese centro yo voy a dibujar diferentes radios. Lo voy a hacer en azul. Entonces voy a hacer un radio aquí que tenga, por ejemplo, hoy no me quedó muy bien. Aquí. Vamos a suponer que yo digo, este es radio 1. Y después digo yo, y hago otro, y este es radio 2. Vamos a ver si me funciona así. O lo hago más grande. Vamos de 0,5 en 0,25 y 0,25. Y voy a hacer otro más grande aquí. Y voy a hacer otro más grande aquí. Bueno, yo creo que ahí nos va a servir. Ahora voy a trazar los ejes de acá. Voy a trazar aquí este eje. Recuerden que ese eje es el rayo polar. Y voy a trazar un eje que es otro rayo polar auxiliar. Recuerden que la función que yo quiero graficar es la función r igual coseno de 2 θ. Entonces la voy a escribir por aquí. R igual a coseno de 2 veces θ, que es este que está aquí. Entonces, para valores de θ, yo tengo que conseguir valores de r, ¿cierto? Entonces yo voy a comenzar a darle valores. ¿Qué tal si yo utilizo, por ejemplo, 0? Cuando yo evalúo 0 acá, 2 por 0 es 0. Quiere decir que r es 0. Entonces, perdón, 2 por 0 es 0 y coseno de 0 me da 1. Vamos a suponer que el 1 está aquí. Es decir, que este punto es 0,25, que este punto es 0,5, que este punto es 0,75 y que este punto es 1. No me quedó muy bien, pero ahí vamos. Entonces, aquí es el primer punto de la gráfica de la función. Después vengo y voy a buscar otro valor con que poder graficar acá. Y digo, bueno, voy a graficar en 30 grados. Y 30 grados es pi sexto. Entonces yo digo, si yo tengo pi sexto y lo sustituyo aquí, al cancelar me queda, vamos a hacer la cuenta bien para que no tengamos problemas. Al sacar la cuenta, lo voy a hacer por acá, me va a quedar que eso es el coseno de 2 que multiplica a pi sexto. Y al cancelar me queda que es coseno de pi tercio. Entonces uno dice, bueno, voy a calcular el coseno de pi tercio, que es coseno de 60 grados, ¿cierto? Y el coseno de 60 grados es 0,5. Entonces uno dice, bueno, para este valor me dio R 0,5. Entonces 0,25, 0,5. Voy a graficar para pi sexto que son 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dividir aquí y decir aquí hay 30 grados, y aquí hay 60 grados, y aquí hay 90 grados. Pero para 30 grados, que fue este, cuando el ángulo aquí vale pi sexto, el resultado que me dio fue 0,5. Y 0,5 está aquí. Voy a tomar otro valor. Por ejemplo, pi cuarto. Si yo sustituyo pi cuarto aquí, me queda coseno de pi cuarto
multiplicado por el 2 que se me había olvidado, y me queda que eso es coseno de pi medio. Y el coseno de pi medio, eso me da 0. Quiere decir que pi cuarto, que es aproximadamente la mitad de esto, que estaría, por ejemplo, como por aquí, me da como resultado 0. Es decir, aquí. Ya con esto puedo hacer la gráfica de la función, porque el primer punto que conseguí fue este, el segundo punto que conseguí fue este, y el tercer punto que conseguí fue este. Quiere decir que ahora yo puedo unir esto con esto y obtener la parte de arriba del pétalo. La parte de abajo tendría que trabajar con los otros ángulos para que me dé el pétalo del cual estamos hablando. Ahora, ya que tengo ya claro esto, recuerden que aquí yo comencé cuando θ vale 0, que fue este. Y cuando yo llegué aquí, el ángulo que yo consideré aquí fue θ igual a pi cuarto, que fue cuando me dio 0 acá. Quiere decir que aquí tengo la mitad de un pétalo. Ah, bueno, puedo calcular la mitad de un pétalo y multiplicarlo por 2. ¿Qué indica esto? Que la región D de integración en coordenadas polares va a estar formada por todos los r θ que pertenecen a R2, tal que, y digo yo, ¿cómo hago yo para establecer aquí los ángulos? Yo puedo decir, por ejemplo, aquí, que θ va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que pi cuarto, para que me dé la parte que está arriba. Y que R va a ser mayor o igual. Entonces uno dice, bueno, profesor, ¿y cómo voy a hacer con el R? Observen en verde. En esta parte que tengo aquí, R vale 0. Pero no importa cómo yo me mueva, si estoy en este ángulo, o estoy en este ángulo, o estoy en este ángulo, no importa, siempre va a tocar a la curva roja o aquí, o aquí, o aquí. Y resulta que esta curva roja que está aquí vale el coseno de 2 veces θ. Quiere decir que R va a ser 0 aquí y no importa dónde caiga, cae arriba en la curva coseno del ángulo doble. Ya cuando tengo esto, ya puedo resolver. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y no puedo redefinir el ángulo y decir que es mayor que menos pi cuarto y menor o igual que pi cuarto? Claro, porque si yo trabajo con menos pi cuarto sería el simétrico de él aquí. Y si yo trabajo con pi cuarto negativo acá, cuando yo voy desde menos pi cuarto hasta pi cuarto, me va a generar a todo este pétalo que tengo acá. Entonces yo puedo formalmente decir entonces que el área de la región D que yo voy a calcular va a ser la integral doble sobre D del diferencial de área. No va a haber aquí una función porque estoy calculando el diferencial de área. Y ustedes dirán, ¿y quién es el D? El D es esto que está aquí. Entonces aquí yo puedo decir en esta parte, voy a fijar θ y voy a integrar R. Entonces me va a quedar que esto es igual a la integral entre menos pi cuarto y pi cuarto, y abro un corchete y voy a escribir la integral entre 0 y el coseno de 2θ, que esa es la variación de R. ¿De quién? Como yo estoy pasando de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, yo tengo que escribir R, que es el jacobiano de la transformación, diferencial de R
diferencial de tita. Es como si les dijera a ustedes que cada vez que ustedes tengan diferencial de x, diferencial de y, y ustedes cambien a coordenadas polares, hay que escribir siempre r, diferencial de r, diferencial de tita. Esto no se puede perder. Así que aquí me va a quedar, haciendo estos cálculos, que es la integral, vamos un poquito más arriba, entre menos pi cuarto y pi cuarto de r al cuadrado sobre 2. Y todo esto lo voy a evaluar entre r igual a 0 y r igual el coseno de 2 tita diferencial de tita. Esto me da como resultado, este 1 lo puedo sacar fuera, me queda la integral desde menos pi cuarto hasta pi cuarto de la evaluación de r cuadrado aquí. Es decir, que tengo aquí que es el coseno de 2 tita elevado al cuadrado diferencial de tita. Si lo hago en 0, me da 0. No tengo por qué escribirlo. Así que aquí me está quedando que esto es un medio, ¿cierto?, de la integral entre menos pi cuarto y pi cuarto del desarrollo de esto. Y resulta que eso es el coseno al cuadrado del ángulo doble diferencial de tita. Eso se puede escribir como 1 sobre 2 integral entre pi cuarto negativo y pi cuarto positivo de la sustitución que se usa para esto, que es 1 más el coseno del ángulo doble, que sería aquí 4 tita, todo dividido por 2 y todo esto diferencial de tita. Si ustedes visualizan, el coseno es una función par. Y como es una función par, como les dije yo al principio, yo pude dejarlo entre 0 y pi cuarto. Y lo multiplico por 2. Aquí lo podemos hacer. Entonces podemos decir 2 que multiplica a 1 sobre 2 por 1 sobre 2, que es este que estoy sacando, de la integral entre 0 y pi cuarto, y me queda 1 más el coseno de 4 veces tita, todo esto diferencial de tita. Aquí podemos cancelar estos dos, finalmente me queda un medio. Como es una suma, me queda diferencial de tita y esto es tita. Y aquí me queda la integral del coseno, que es el seno de 4 tita, todo dividido por 4. Y todo esto evaluado entre tita igual 0 y tita igual a pi cuarto. Ya aquí lo que me toca es la carpintería. Y me tocaría aquí escribir que es un medio. Tita en el límite superior es pi cuarto, más el seno de 4 que multiplica a pi cuarto, todo dividido por 4. Tengo que restarle 0 dividido en, tita, que lo tengo que valorar aquí, que sería 0, menos la evaluación aquí, que sería el seno, que multiplica 4 por 0 sobre 4. Por supuesto que todo esto es 0. Al cancelar aquí me queda pi y seno de pi es 0. Quiere decir que finalmente el resultado es pi octavo, unidades cuadradas de área. Entonces, esa es la forma usual en la que uno plantea integrales en coordenadas polares. Lo importante es que ustedes recuerden cómo trabajar la malla polar. Si no, van a tener que hacer un repaso. Porque ¿cómo van a hallar ustedes los límites de integración? Vamos a hacer otro ejemplo. Resulta que ahora me están pidiendo que determine el volumen. Y me están diciendo el volumen de un sólido con ciertas características. Me dice 2 puntos. Que esté debajo de z igual
a x cuadrado más y cuadrado. Que esté arriba del plano XY. Cuando yo digo arriba del plano XY es porque Z vale 0. Otra condición que está estableciendo y que además de esto, punto y coma, esté totalmente dentro de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2x. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer yo esta expresión? Porque la cosa aquí se complica. Entonces uno dice, bueno, yo voy a tratar de hacer un gráfico para poder visualizar esto. Pero uno viene e identifica, ¿qué es esto que tengo yo aquí? Un paraboloide. Y el paraboloide es fácil de graficar. ¿Y qué tengo yo aquí? La variable que me falta es z. Recuerden que eso lo repasamos nosotros en la unidad número 1. Como aquí me falta z, y aquí tengo una linealidad en x, esto que está acá es un cilindro. Y aquí tengo un plano XY que es a partir de z hacia arriba, porque dice que está arriba. Es decir, que son todos los valores de z positivos. ¿Ok? E inclusive puede considerar el 0. Entonces yo tomo aquí el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 2x para ver cuál es la forma de la gráfica proyectada en el plano XY. Este 2x lo paso para acá y escribo 2x, su opuesto es 2x más y al cuadrado igual a 0. Aquí yo puedo completar cuadrado. Quiere decir que me queda x al cuadrado menos 2x más 1 menos 1 más y al cuadrado igual a 0. Si yo sumo 1 y resto 1 no pasa nada, pero este menos 1 lo puedo pasar del otro lado. Eso implica que me queda x al cuadrado menos 2x más 1 más y al cuadrado, ¿cierto? Igual a 1. Cuando yo completo cuadrado aquí, lo que me queda es x menos 1 elevado al cuadrado, y aquí me queda y al cuadrado igual a 1. Presenta para nosotros. En el plano, XY es una circunferencia que está centrada en 1, 0 y que tiene radio 1 por las características de la ecuación. Si uno va a hacer la gráfica de este tipo de función, uno dice, bueno, yo voy a dibujar aquí el eje Y y voy a dibujar aquí el eje X y voy a buscar el centro de esta circunferencia. Si yo establezco que el centro de la circunferencia es aquí, es porque esta coordenada aquí vale 1, 0 y desde aquí hasta aquí el radio valdría 1. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a trazar la gráfica de esto, la gráfica de la función sería así. En todo caso, si yo voy a trazar aquí el radio desde aquí hasta aquí, ya sabemos que indudablemente vale 1. ¿Por qué? Porque este punto aquí vale 1,0, este punto vale aquí 2,0 y este punto vale aquí 0,0. Ahora, esto para mí es el piso. Esta es mi región de integración. ¿Por qué? Porque si yo ahora me voy a un sistema referencial de 3 dimensiones, coloco mi eje X, mi eje Y, Z, perdón, mi eje Y, vamos a ponerlo un poco más, vamos a hacerlo en el color específico. Aquí, todo este es el eje Y, todo este es el eje Z y todo este es el eje X. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo, lo señalamos, este es X, este es Y y este es Z. Entonces observen que si este es X y este es Y, la circunferencia se está generando de esta parte de acá. Por supuesto que aquí no se va a ver totalmente circular, se va a ver como si fuera tipo ovoidal. Es decir, que aquí es este centro y aquí es este valor. Quiere decir que la circunferencia
aparentemente tendría que verse más o menos así en el piso. Ahora yo tengo que dibujar el paraboloide y el paraboloide está aquí. Ya sabemos que el paraboloide, si yo tengo que z es igual a x cuadrado más y cuadrado, yo tengo que trabajar con las trazas. Es decir, que si yo digo que x es igual a 0 y voy a trabajar en la traza iz, z es igual a y al cuadrado, y eso lo puedo graficar en el plano frontal que yo tengo acá. Quiere decir que aquí yo puedo buscar un punto aquí, un referencial simplemente, para yo poder trazar el paraboloide que yo necesito. Este paraboloide, si yo lo hago como si fuera un sólido en revolución, me genera esto que está acá. Ahora, si nosotros visualizamos, esto es la base de esto, pero eso es un cilindro, y el cilindro ese me dice a mí que está por encima del plano Z positivo. Es decir, que ese cilindro en todo caso va a subir aquí y va a llegar por aquí. ¿Qué indica esto? Que cuando el cilindro esté cortando a esta parte de acá, él lo va a cortar de esta manera. Es decir, que el techo, la otra parte que no se ve, que es la parte de atrás, se vería aproximadamente así. Y este es el sólido del volumen que nosotros vamos a calcular. Entonces, la base de abajo es Z0, pero la base de arriba, Z, es el paraboloide. Teniendo eso claro, entonces uno puede decir, ah, bueno, el volumen del sólido que estoy buscando va a estar representado por la integral de una región D. Y ustedes dicen, ¿quién es D? D es todo esto que está acá. ¿De la integral de quién? De la función techo, que es donde está llegando la curva, que es el paraboloide, que es de la forma x al cuadrado más y al cuadrado. Y todo esto diferencial de área. ¿Quién será mi D? D estará formado por todos los xy que pertenecen al espacio R2 tal que. Entonces uno dice, bueno, yo aquí en este caso voy a fijar aquí, oye, qué horrible. Voy a fijar aquí x. De tal manera que si yo fijo x aquí, esto tiene coordenadas y este tiene coordenadas. La coordenada de arriba es x, pero la coordenada del otro aquí sería y. Pero entonces yo tendría que despejar y. ¿Y de dónde tengo que despejar y? De aquí. Entonces aquí esto sería la raíz cuadrada de 2x menos x al cuadrado. Y este punto que está acá tendría coordenadas x menos la raíz de 2x menos x al cuadrado. Entonces, como estoy fijando x, x va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la gráfica aquí, cuando yo estoy fijando x, el primer valor que toma x aquí es 0 y el último valor que toma x aquí es 2. Por eso x va entre 0 y 2. Y después y, que va a ser mayor o igual que menos la raíz cuadrada de 2x menos x al cuadrado y menor o igual que la raíz cuadrada de 2x menos x al cuadrado. Si ustedes van a resolver esto en coordenadas cartesianas, es extremadamente largo y tienen que hacer muchas sustituciones. Entonces vamos a hacer un cambio a coordenadas polares. Entonces, yo tengo que la integral sobre la región D de x cuadrado más y cuadrado diferencial de área lo voy a cambiar a coordenadas polares. Vuelvo a escribir la integral doble, escribo D y le coloco asterisco. ¿Por qué le coloco asterisco? Porque voy a cambiar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Qué hago con x y qué hago con y? Sustituyo r cuadrado coseno al cuadrado del ángulo, r al cuadrado seno al cuadrado del ángulo, y todo eso multiplicado por r, diferencial de r, diferencial de θ, como lo indicamos en un principio. Así que esto me da
Yo puedo sacar factor común aquí r cuadrado, me queda la identidad y a multiplicar por r, lo que me queda es la integral sobre d asterisco de r al cubo diferencial de r diferencial de tita. Y este es muchísimo más fácil de resolver. El problema es que yo todavía no sé cuál es la región de asterisco. Entonces yo tengo que determinarla. Para determinarla, yo observo que en el piso la ecuación de esto que está acá es esta que yo tengo acá. Entonces yo vengo y digo, bueno, la ecuación cartesiana x cuadrado más y cuadrado igual a 2x, la tengo que transformar a polar. Entonces digo, r cuadrado coseno cuadrado del ángulo, r cuadrado seno cuadrado del ángulo, igual a 2 veces r coseno del ángulo. Como no me queda espacio, tomo otra hoja y continúo por acá, por este espacio. Aquí me queda r al cuadrado factor común del coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo igual a 2 veces r por el coseno del ángulo. Yo puedo considerar que esto es la identidad, simplificar un r con uno de estos y me queda 1. Finalmente me queda que r va a ser igual a 2 veces el coseno de tita. Y aquí lo tengo, el valor de r. Entonces ahora ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo se va a mover esta expresión? Igual, ustedes tienen que decir, yo voy a calcular, voy a poner la tabla por aquí voy a colocar valores de tita y por aquí voy a colocar los valores de r que yo voy a obtener. Entonces, vamos a trazar aquí una línea y vamos a trazar una línea acá. Y vamos a colocar, no sé, cuántos valores que podamos hacer. Entonces yo digo, bueno, voy a considerar que si tita vale 0, entonces r es igual a 2 por el coseno de 0 y eso es 2. Si tita es igual a pi cuarto, entonces r es igual a 2 por el coseno de pi cuarto. Pero el coseno de pi cuarto, que es 45 grados, vale la raíz de 2 sobre 2. Entonces, aquí tengo que esto es la raíz de 2 partido en 2, cancelo y me queda raíz de 2. De igual forma, voy a trabajar con el coseno de pi tercio, que son 60 grados. Entonces, r va a ser igual a 2 por el coseno de 60 grados. Entonces, 60 grados, el coseno vale 0,5. Entonces aquí, como es 0,5, es 1 sobre 2 y me da 1. Pudiera considerar otro valor y decir, bueno, tita es igual a pi sexto. Quiere decir que r va a ser igual. Pi sexto no estoy tan seguro cuánto es. Pi sexto son 30 grados, ¿cierto? Y cuando yo calculo el coseno de 30 grados, eso es raíz de 3 partido en 2. Entonces me queda aquí que esto es 2 por la raíz de 3 partido en 2. Cancelo y me queda raíz de 3. Entonces, esos valores ustedes los llevan aquí para formar los pares ordenados. El par 0, 2, el par pi cuarto raíz de 2, el par pi tercio 1, el par pi sexto raíz de 3, y ahora lo llevan a la malla polar. Como el máximo valor es 2, voy a ir de 1 en 1. Entonces yo vengo y trazo un eje, trazo otro eje y voy a trazar una malla polar. Vamos a hacer la malla polar de 0,5 en 0,5. Vamos a indicar que aquí es 0,5, que aquí es 0,5, que aquí es 1, que aquí es 1,5 y que aquí es 2.
Entonces comenzamos a graficar los puntos. Y vamos a hacer los puntos en azul. Entonces el primer punto que voy a graficar es el punto este, 0,2. El ángulo 0, radio 2. Si esto vale 0,5 y aquí vale 1 y este 1,5 y este vale 2, el punto que me da es este, cuando el ángulo vale 0 grados. Después voy ahora a pi cuarto, pero pi cuarto es precisamente la mitad de esto. Es decir, que yo puedo trazar aquí una línea muy suavecita para indicar el punto donde va a caer. Pero en pi cuarto la función vale raíz de 2. Raíz de 2 es 1,4 aproximadamente. Es decir que si aquí es 0,5, aquí es 1, aproximadamente muy cerquitita de acá. Entonces yo puedo establecer el otro valor aquí. Después me queda para raíz de 3, perdón, para pi tercio que me da 1. Pi tercio son 60 grados. Es decir, que si yo trazo una línea suavecita aquí, que me dé más o menos 60 grados, porque si yo digo que aquí hay 30, aquí 60 y aquí 45, el 1 estaría aquí. Entonces yo puedo colocar el otro punto aquí. ¿Qué me faltaría? Otro valor para que me dé 0 aquí. Indudablemente que ese valor lo tengo que buscar, a ver cuándo me va a dar 0 eso allí. Entonces, veamos. El otro valor que yo tengo que utilizar aquí sería pi medio. Aquí. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo tita pi medio, coseno de pi medio es 0 y aquí me queda 0. Entonces aquí el otro punto es este. Quiere decir que la gráfica de la función, si nosotros la hacemos con cuidado, me está dando esto, miren. Y ustedes dicen, profesor, pero está dando igualito que este. Sí, me está dando igualito la parte de arriba. Eso ocurre porque en las transformaciones lineales que ustedes ven en el álgebra, esto es una transformación isomórfica. Las transformaciones isomórficas son las que prevalecen y mantienen la estructura. Ya teniendo eso claro, entonces yo puedo establecer mis ángulos. Porque observen algo. Partió de 0 y llegó hasta pi cuarto, hasta pi medio. Si yo el ángulo lo establezco mayor o igual que menos pi medio aquí y menor o igual que pi medio dando la vuelta completa, porque menos pi medio estaría para acá. Entonces, desde menos pi medio hasta pi medio me da toda la circunferencia. Por eso yo establezco este ángulo. Ahora, resulta que la parte más externa de la función es esta. Entonces, no importa dónde yo me ponga, siempre toco aquí. No importa dónde yo siempre toco aquí y siempre toco aquí. ¿Y qué es eso que está aquí? Propiamente la función R que nos dio a nosotros como resultado aquí 2 cosenos. Y eso es aquí 2 cosenos de tita. Quiere decir que R va a ser mayor o igual. ¿Cuánto vale R en el centro? 0. ¿Y cuánto vale R aquí, 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 en cualquier parte de afuera? 2 cosenos de tita. Es decir, que ya tengo mi de asterisco. Entonces, de asterisco va a estar formado por todos los R tita que pertenecen al espacio R2, tal que, entonces, tita mayor o igual que menos pi cuarto, perdón, que menos pi medio, y menor o igual que pi medio. Ustedes preguntarán, profesor, ¿y si lo hago de 0 a pi multiplico por 2? Eso se hace siempre y cuando la cantidad integrando sea par, porque si la cantidad integrando es impar, se les va a anular. Esos son por propiedades. Y R va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2 veces el coseno del ángulo. Entonces, ya podemos plantear esta integral. Entonces,
la integral sobre d asterisco de r al cubo diferencial de r diferencial de tita va a ser igual, y digo yo acá, fijo tita, integro r. Entonces, tita va desde menos pi medio hasta pi medio. Abro un corchete y escribo la integral entre 0 y 2 coseno de tita de r al cubo, diferencial de r, diferencial de tita. Esto me da como resultado la integral entre pi medio negativo y pi medio positivo de r a la 4, y voy a sacar un cuarto de una vez acá, y todo esto lo voy a evaluar entre 0 y 2 coseno de tita para r. Y afuera digo diferencial de tita. Esto me da un cuarto, y aquí me queda la integral entre pi medio negativo y pi medio positivo de 2 a la 4 coseno a la 4 de tita diferencial de tita. Aquí me da esto como resultado 2 a la 4, es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, entre 4 es 4. ¿Cierto? Entonces me queda aquí que esto es la integral entre menos pi medio y pi medio del coseno a la 4 tita elevado al cuadrado diferencial de tita. No lo voy a hacer, pero se lo voy a plantear para que ustedes practiquen. Esto es la integral entre menos pi medio y pi medio. Observen que puedo quitar el menos pi medio y en vez de colocar aquí 2, coloco 8. ¿Por qué? Porque la función que yo tengo aquí es una función par. Lo que está aquí no sale directo y tengo que escribirlo como 1 más el coseno del ángulo doble dividido por 2 y todo esto al cuadrado diferencial del ángulo. Esto me da 4 integral entre menos pi medio. Vamos a hacerlo de la otra manera. Ya sabemos que aquí yo puedo quitar este y voy a escribir 2 que multiplica 4 desde 0 hasta pi medio. Hago este desarrollo. Como aquí tengo 2, aquí me queda 2 a la 2. Entonces me queda cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, que sería el coseno de 2 tita, más el cuadrado del último, que sería coseno cuadrado de 2 veces tita, y todo esto diferencial de tita. Así que aquí me queda, cancelo esto con esto, me queda 2, la integral entre 0 y pi medio, 1 más 2 veces el coseno de 2 tita más este que está aquí, que se escribe como 1 más el coseno del ángulo doble, que sería 4 tita, todo dividido por 2. Y todo esto diferencial de tita. Así que finalmente me queda que esto es igual. 2 integral desde 0 hasta pi medio. 1 más 1 medio son 3 medios. Más este me queda 2 coseno de 2 tita, y este que está acá me queda coseno de 4 tita partido en 2. Y todo esto diferencial de tita. Así que me queda 2, aquí me queda 3 medios de tita, aquí me queda 2, la integral del coseno es el seno de 2 tita sobre 2, y la integral del coseno de 4 tita es el seno de 4 tita sobre 2 multiplicado por 4. Y todo eso ustedes lo van a evaluar entre 0 y pi medio. Se los dejo a ustedes para que lo resuelvan. Yo creo que con esto ya es más que suficiente por el día de hoy. Preguntas al respecto. Ajá, ¿preguntas? Tan difíciles. Sí, van a tener que estudiar un poquito. Entonces procuren
sentarse, puede ser mañana o pasado, cuando tengan trabajo autónomo, y van desarrollando por paso los ejemplos. ¿Ok? Porque fíjense que estamos en integrales dobles, en coordenadas polares. Y eso lo tenemos que llevar a integrales triples en coordenadas esféricas y cilíndricas. Entonces, y eso lo necesitamos nosotros luego para resolver problemas. Y espero que estén bien preparados en derivadas parciales, porque el último tema de la tercera unidad es la resolución de ecuaciones diferenciales. Y ustedes necesitan sobremanera esa parte. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Repasen. Yo creo que esta semana no les voy a enviar tarea, pero pónganse a estudiar lo que está referenciado en los 2 días de clase, que son coordenadas polares. ¿Alguna pregunta? En la prueba o en alguna tarea podemos hacer el cambio a coordenadas polares si nos conviene, ¿verdad? Así, Claro, esa es la idea. Que ustedes apliquen las coordenadas polares para que el problema resulte más cómodo.